Mientras Israel sigue enfrentado con Hamas en una violenta guerra y cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Rusia mantiene su invasión a Ucrania, que ya está a punto de cumplir 2 años. Todo esto ocurre mientras en todo el planeta enfrentamos una severa crisis por el cambio climático, lo que nos hace preguntar ¿hacia dónde va el mundo? Si tienes dudas, te lo explico en el siguiente video. La crisis de Medio Oriente. El violento ataque de Hamas y la respuesta de Israel ya dejan miles de muertos y heridos. En medio de esta situación, Hezbollah se ha sumado a los ataques desde Líbano y además Irán ha asegurado que si Israel mantiene sus ataques sobre Gaza, responderán interviniendo con todos sus aliados. A Israel le sobran enemigos en esta región y en ese contexto Qatar y el príncipe heredero de Arabia Saudita condenaron la ofensiva israelí y respaldaron la creación de un Estado palestino independiente con las fronteras establecidas en los acuerdos de 1967, con Jerusalén Este como capital. El anuncio dejó en claro la posición de 2 importantes naciones árabes, que junto a los Emiratos Árabes se han convertido prácticamente en dueños del deporte mundial, con millonarias inversiones en Europa y Estados Unidos, y es por eso que es muy complicado entrar en desacuerdo con ellos. El dilema de Estados Unidos. Ante la tensión en Medio Oriente, Estados Unidos reiteró su apoyo a Israel. Les envió un cargamento de armas y 2 poderosos portaaviones para mantener de alguna manera alejados a los iraníes. Pero esto ocurre en un escenario sumamente complejo para los estadounidenses. Al mismo tiempo, mantienen una promesa de un paquete de más de $60.000 millones para ayudar a Ucrania a combatir la invasión rusa. ¿Puede Estados Unidos mantener 2 frentes de guerra? Para hacerlo, Joe Biden necesita una ampliación de presupuesto que aún no consigue. Hace unas semanas, el gobierno planteó la necesidad de recortar programas de ayuda humanitaria en el mundo porque no les alcanzaba el dinero, y ahora se ven en medio de 2 conflictos diferentes. Por si fuera poco, Estados Unidos también está a puertas de una elección presidencial. Todo apunta a que Joe Biden se presentará a la reelección y es posible que deba enfrentarse a Donald Trump. Sí, el mismo Donald Trump, que enfrenta una serie de juicios que van desde estafa a tratar de revertir los resultados electorales y además fue declarado culpable de abuso sexual. La duda de los estadounidenses es si a su edad Biden tendrá la energía para dirigir a su país entre tantos conflictos o si Trump tendrá la habilidad para salir airoso de semejante tarea. Recordemos que Estados Unidos perdió miles de hombres y millones de dólares en las campañas de Irak y Afganistán. No guardan precisamente buenos recuerdos del Medio Oriente. Rusia, la invasión que no concluye. En febrero, la invasión de Rusia a Ucrania cumplirá 2 años. Aunque Putin aseguró que esto se resolvería en cuestión de semanas, han pasado meses y ha perdido hombres y millones de dólares. Además, le ha costado un duro cerco económico que los ha dejado casi sin aliados. Mientras Ucrania sigue recibiendo dinero y armas de Estados Unidos y Europa, Putin parece cada vez más lejos de la victoria, pero lamentablemente no puede dar su brazo a torcer, porque no solo tendría que retirarse vencido, terminaría de perder la credibilidad del pueblo ruso y eso acabaría con el régimen que construyó durante casi 20 años. La expansión de China. Muy cerca, China observa en silencio y se expande. Su líder, Xi Jinping, ya lleva un 3er mandato, algo que solamente pudo conseguir Mao, y lleva adelante un agresivo programa de expansión económica en todo el mundo. Sin embargo, China también enfrenta graves problemas. Por un lado está la crisis inmobiliaria y también pequeñas fracturas en su férrea línea ideológica. Esto está haciendo que empiecen a perder terreno. Recordemos que Xi Jinping prometió una China de gran unidad. Ya lo lograron con Hong Kong y la duda es si en algún momento se decidirán a invadir Taiwán. Y esto sí podría ocasionar graves problemas. El surgimiento de la ultraderecha en Europa. Mientras esto ocurre, varios países europeos comienzan a dar un extraño giro hacia los partidos de ultraderecha, todos con un discurso de nacionalismo y coinciden en un agresivo programa anti-inmigración. A la Italia de Giorgia Meloni se le unen las duras protestas que enfrenta Macron y que a duras penas puede contener. En Finlandia y Suecia, las coaliciones de derecha siguen avanzando y en Austria, los grupos neonazis parecen crecer sin control. España, Polonia, Alemania y los Países Bajos siguen el mismo camino entre políticos nacionalistas y severas tendencias anti-inmigrantes que coincidentemente señalan a Medio Oriente y África. África, entre la sequía y los golpes de Estado. Muy cerca, el continente africano enfrenta una crisis por la falta de agua y también una severa crisis política. Sus 54 naciones se debaten entre las severas sequías y los golpes de Estado en diferentes países.
pese a tener un mercado de más de 1.200 millones de personas, enfrentan serios problemas. 22 países africanos se encuentran en una situación que los consideran frágiles o de suma fragilidad debido a los conflictos sociales y los continuos golpes de Estado. Todo esto está haciendo que millones de jóvenes busquen desesperadamente la manera de escapar de sus hogares. Los primeros lugares a donde apuntan son Estados Unidos y Europa, y donde se encuentran con todas las fronteras cerradas porque las políticas antimigratorias cada vez son más agresivas. Los tropiezos de Sudamérica. En Sudamérica las cosas no pintan mucho mejor. En Colombia, el presidente Gustavo Petro no ha logrado cumplir ni acercarse a ninguna de sus promesas, pero sí enfrenta graves acusaciones por corrupción que no solamente involucran a su hermano, sino también a su hijo, que en un momento acabó preso. En Chile, el presidente Gabriel Boric no lo pasa nada bien. En primer lugar, heredó una reforma constitucional y el referéndum le dijo no. Planteó hacer nuevamente todo el proyecto, es decir, algo como una nueva constitución, y pese a que aún no está terminada, la mayoría de los congresistas dicen que no están de acuerdo con ella. Hasta el momento no ha acertado ninguna. En Ecuador han elegido a Daniel Noboa como presidente, que va a gobernar durante 18 meses por lo que queda del gobierno de Guillermo Lasso. Coincidentemente, la misma bancada que logró llevar al gobierno de Ecuador a una catástrofe tiene hoy nuevamente mayoría en el Congreso y no se sabe qué pueda pasar con Lasso. En Venezuela las cosas también son algo extrañas. En el año 2019, Juan Guaidó fue declarado presidente interino porque se desconoció al gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos fue el primer país que lo reconoció como presidente. Sin embargo, 4 años después, Estados Unidos ha levantado todas las sanciones contra Venezuela y le ha pedido a Nicolás Maduro que organice elecciones justas y democráticas para el 2024. Tan democráticas que cuando la oposición eligió a María Corina Machado, le recordaron que estaba inhabilitada hasta el año 2030 y no podría postular. La situación que estamos atravesando en Perú es aún más peculiar. Llevamos años cambiando continuamente de presidente y hemos tenido varios presidentes que llegaron al gobierno sin que nadie los eligiera, es decir, prácticamente se encontraron con el cargo a disposición. Esta incertidumbre está generando muchos problemas, no solamente por las dudas que generan en todas las personas que están interesadas en invertir en nuestro país, sino también en un impacto económico muy grave. La situación de Argentina es aún más paradójica. En medio de una grave crisis económica, el candidato presidencial más votado ha sido precisamente el ministro de Economía, Sergio Massa, quien se medirá con un candidato totalmente opuesto, Javier Milei, cuya principal promesa es volar en pedazos el Banco de Reserva argentino. Entre tantos enfrentamientos, amenazas, guerras, idas y venidas, el mundo está enfrentando una crisis sin precedente respecto al clima. Hay sequías, inundaciones en diferentes países del mundo. Y esto está teniendo una repercusión directa en el derretimiento de los glaciares y también en la caída de la producción de alimentos. Eso quiere decir que para el año 2024 se nos vienen muchas sequías, inundaciones en otras regiones del mundo y prácticamente no va a haber comida. La gran pregunta es qué es lo que están haciendo los líderes mundiales o exactamente hacia dónde están mirando. Si te gustó este video, no te olvides de dejarnos un like, compartirlo y suscríbete al canal de Latina Noticias. Y si te gustaría que expliquemos o analicemos algún tema, déjanos un comentario. Nos vemos en el siguiente video.